Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Juan Ñahue, quien nos va a exponer el tema de alternativas a la regulación tradicional. El doctor Juan Ñahue es abogado colegiado, egresado de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Ha culminado con éxito el programa de desarrollo del talento directivo por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y el programa de análisis de impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico. En esa línea es egresado del Diploma Internacional en Derecho Corporativo por la Universidad de San y ha realizado especializaciones sobre derecho de autor, marcas, patentes e innovación impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Actualmente labora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y además se desempeña como mentor en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUC y es miembro del Instituto Peruano de Compliance. Estimado doctor Juñahue, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de especialización de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, estimado doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a Biloyer y muchas gracias también a las personas que se han inscrito en el curso. A ver, creo que hay un micrófono encendido. Ya, perfecto. Voy a proceder a compartir mi pantalla. En cuestiones de la cámara, estoy intentando encender, pero es un problema técnico el cual tiene mi laptop, pero igual inmediatamente procedo a compartir mi presentación. Ok. Ya, entonces, voy a iniciar. Reitero mi agradecimiento a Bill Lawyer por haber también desarrollado este curso, este tercer curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. Y también agradecer a los participantes que hoy lunes en la noche se toman el tiempo para poder estar presentes en la clase de hoy. De igual manera, cualquier duda que puedan ir teniendo a lo largo de esta hora que tenemos, le agradecería mucho que puedan ir colocándola en los comentarios o tal vez eh, alzando su mano si es que por ahí existe la duda. Dicho de esta manera, vamos a empezar a hablar con lo que es alternativas a la regulación tradicional. Em, Esto tiene que ver bastante con un aspecto de innovación en la gestión pública. Normalmente se considera que la innovación está más que todo en el sector privado y que es algo ajeno en el sector público. Cuando hablamos de innovación, probablemente se nos venga a la mente aspectos o ejemplos relacionados a la evolución de las imágenes o a la evolución o el clásico ejemplo del blockbuster. Cómo es que las películas evolucionaron, ¿no? En la cual en un principio se conocía que Blockbuster tenía un gran posicionamiento en estos temas de video y ahora son las plataformas como Netflix que tienen un liderazgo. Y a su vez hay un montón de ejemplos clásicos como Kodak, entre otros. Entonces, notamos que a medida que transcurre el tiempo, también las mejoras o las tecnologías van cambiando. No obstante, esto se da con mayor frecuencia en el ámbito privado, pero vemos que en el lado público, en la cual me he desempeñado gran parte de mi actividad profesional, no siempre es así. La regla no siempre es que en el sector público las cosas cambien o es que se pueda aplicar algunos aspectos de innovación. Esto en realidad a distintos factores, porque lo cierto es que también el aplicar innovación o realizar las cosas de una forma distintas a los establecidos
tiene un alto componente de riesgo, porque aquí hablamos que las decisiones que se van a tomar evidentemente van a repercutir en la sociedad o va a repercutir en un grupo de administrados. Y en esa línea, ya que hablamos, estamos enfocados en lo que tiene que ver con regulación, para efectos de que se pueda entender lo que voy a desarrollar en esta charla, es que debemos tener una concepción más amplia de regulación. Por naturaleza, como abogados y también estudiantes, que entiendo que es el público que nos acompaña el día de hoy en su gran mayoría, cuando hablamos de regulación, lo primero que se nos viene a la mente es un aspecto normativo o creación de normas. En esos términos, ante cualquier problema o eventualidad, lo que aparece como una primera alternativa es siempre crear una norma, ante, ya sea por cuestiones de populismo o ya sea porque es lo que por naturaleza se viene a la mente del regulador. Hay que crear una norma y además sin analizar o escarbar o revisar el stock normativo, porque puede ser que ante el eventual problema ya existe una solución y sin embargo lo que está fallando viene a ser la aplicación de esta. Y a lo que voy con lo que les comento sobre el tema de definición de regulación, es que en principio tenemos la idea de que esto es simplemente crear una norma. O también cuando hablamos de regulación, se nos viene a la mente los organismos reguladores, ¿no? Los CITES, los INERMIN, o CITRANS, nada, ¿no? Los organismos reguladores de servicios. No obstante, para que se pueda comprender a partir de ahora, cuando hablemos de regulación, hay que verlo desde un concepto más amplio. Y en esa línea hay que partir de que regulación puede ser considerado como cualquier intervención por parte del Estado con la finalidad de modificar una conducta. Cuando la administración pública, cuando el Estado realiza o diseña una normativa, lo hace con una intención justamente de corregir o modificar algo que considera que no está bien. Si es que lo hace teniendo en cuenta evidencia o no, em, esto ya en su gran mayoría vemos que no es así. En muchos casos, las regulaciones o las políticas públicas son diseñadas o creadas sin evidencia de un problema real. Y cuando hablo de evidencia, hablo de estadística o data fiable, no de la que aparezca en Wikipedia, sino hablo de efectivamente estadística analizada por la, únicamente la información de que existe un problema real. Y en ese sentido, la decisión que se va a tomar no va a ser en base a una cuestión política, ideológica o populista. Porque seamos sinceros, cuando sale en las noticias que hay, por ejemplo, demasiados robos en la Costa Verde, ¿cuál es la medida? Ya, se va a prohibir a partir de tal fecha los motorizados. Y esto en realidad pues son medidas no analizadas, son medidas que tal vez no atacan realmente el problema de fondo. Tal vez atacarán el síntoma, pero el problema de fondo, que vendría a ser la seguridad ciudadana, no termina de resolver. Es por ello que las intervenciones públicas deben ser diseñadas justamente en base a evidencia, de tal manera que te permita tener em, documentos que al analizar justamente te den la información que existe un problema el cual debe ser atendido. Porque también el Estado
a veces lo vemos como que tiene el rol paternalista que debe de resolver todo. Sin embargo, vamos a ver que en realidad a veces no siempre se debe de intervenir o regular. Tal vez los propios agentes en el mercado puede ser que terminen resolviendo dicho problema. Y es más, la intervención del Estado puede generar efectos no deseados. ¿M? Es decir, el Estado puede tener las muy buenas intenciones de resolver un problema, pero en realidad puede generar que el problema se acreciente o incluso generando otros problemas que no estaban previstos. Y ya que hablamos del tema de regulación y el tema de creación de normas, por excelencia, el comando y control es la primera alternativa siempre cuando se trata de diseñar políticas públicas o de buscar una solución a un problema. Es decir, em, ir con una disposición normativa que te está una consecuencia ante un incumplimiento. Sin embargo, en realidad el comando y control tiene ciertos aspectos que hace que no siempre termine siendo el mecanismo más efectivo. Por ejemplo, se asume que una disposición normativa es conocido por todos, ¿ok? Y esto porque es publicado desde el Diario Oficial del Peruano. Sin embargo, yo pregunto aquí, ¿quién lee el peruano todos los días? Somos abogados, ¿ok? Pero evidentemente sí es necesario que podamos leer el peruano por las novedades normativas que pueda traer en el sector en el cual nos dedicamos, pero también recordemos que la regulación que dicte un determinado sector tiene un público determinado. Por ejemplo, si es que Indecopi dicta una regulación o una normativa en materia de protección al consumidor, sus administrados o quien deben de cumplir con esta normativa, evidentemente, son los proveedores, son las empresas. Y aquí hablamos de empresas de todo tipo de tamaño. Entonces, las grandes empresas evidentemente contarán con un staff legal que le permitan entender y facilitar dicha información. Pero ¿qué pasa con los eh, emprendedores o pequeños empresarios? Evidentemente no conocerán o no tendrán conocimiento de estas modificaciones. Y ya es ante un procedimiento sancionador que recién podrán tomar conocimiento de que en efecto existía tal obligación. O, por ejemplo, se me viene a la mente en materia de protección al consumidor, cuando hubo este cambio de reducción del plazo para contestar en el libro de reclamaciones. Es decir, los reclamos y las quejas tenían que haber sido o se tienen que contestar, llega un plazo de 15 días improrrogables. Antes era 30 días. Pero ¿qué ocurre? Se asume que dicha modificación es conocida por todos. Entonces, aquí hay un importante aspecto a cuestionar que en realidad, em, partiendo de dónde se publican nuestras normas, existe ahí un tema o una brecha respecto al tema del conocimiento de la regulación. Como Estado o como autoridad, lo que se busca finalmente es que la normativa sea conocida. Y yo particularmente considero que no basta con decir ya está publicado en el peruano, sino es que también soy de la premisa que debe de existir un rol más activo por parte de las autoridades y difundir realmente eh, lo que estoy disponiendo y en esa línea podemos hablar de algunos ejemplos, como podría ser em, aspectos como utilizar las redes sociales, algo que sí se viene dando con bastante fuerza por parte de las autoridades, o incluso establecer cuestiones como marcha blanca. Recuerdo que en el caso del MTC, cuando hubo estas disposiciones para los ciclistas, sí hubo una marcha blanca en la cual se dispuso que entre en el plazo de algunos meses no se iba a aplicar la sanción, sino lo que se buscaba era
que se dé a conocer estas medidas. Otro aspecto, otra limitación del comando y control en realidad, estimados, es que sea comprendida la norma. Somos abogados y por naturaleza hablamos con tecnicismos o en complejo. Cuando revisamos la normativa, a veces esta tiene diferentes interpretaciones, tanto para el sector público, para el abogado, para la empresa, tiene distintas connotaciones. Y es más, dentro de un mismo artículo puede haber muchas obligaciones. Entonces, partamos también a la reflexión en base a lo que les comento. Es que em, se debe de plantear de que la norma debe estar establecida de una manera sencilla, porque yo lo que busco es que finalmente mi administrado termine cumpliendo con la normativa o con lo que yo posteriormente voy a fiscalizar. Pero si lo establezco de manera compleja, va a ser bien difícil que ésta pueda entender. Y además, si escalamos una autoridad administrativa que carece de predictibilidad en sus pronunciamientos, pongo en una situación de desventaja, evidentemente, a las administradas. Y también, en ese sentido, a veces muchas resoluciones o muchos casos son diseñados o puestos de una manera bastante compleja y lo que se debe buscar en realidad en el planteamiento de resoluciones o en el planteamiento de las normas es que ésta sea comprensible. Y yo creo que ahí también ser un poco empático y pensar que finalmente lo que yo busco, mi intención, es que mi administrado, mi público objetivo, en lo que se refiere, que si por ejemplo, ante si yo coloco que por no remitir información, la multa es una UIT, evidentemente como autoridad, como administrado, haciendo un costo-beneficio, si yo veo que en un procedimiento sancionador la multa que me vas a imponer es una UIT, voy a considerar dentro de mis opciones el no remitirte, porque tal vez si termino remitiendo la información, evidentemente esto va a hacer que se dé el procedimiento, se investigue y se determine responsabilidades y terminen teniendo una multa más cuantiosa. Entonces, también es que las sanciones sí tienen que tener justamente ese factor disuasivo, ¿ya? Porque una sanción o una multa tiene la intención de, en principio, reprimir la conducta infractora y a su vez dar el mensaje a la sociedad o al sector de que si tú cometes dicha actividad o dicha conducta, puedes correr la misma suerte. Entonces, sí es importante que las sanciones también, pues, un principio sean suficientemente disuasivas. Y lo otro es que también se dé una efectiva fiscalización. En muchos casos estimados, ¿por qué se cometen infracciones? Ustedes dirán, se cometen en realidad porque em, la autoridad no tiene la suficiente capacidad para fiscalizar. Desde el momento, desde el planeamiento, los recursos, los cuales, si bien es cierto, en el Estado los recursos son limitados, pero también esta premisa se da en todas las autoridades administrativas, en todo el aparato estatal. Pero para ello, justamente la autoridad tiene que fiscalizar o priorizar qué sectores va a fiscalizar. De tal forma que el administrado sienta que en cualquier momento pueda ser fiscalizado. De que hablamos de una autoridad que cuenta con los dientes suficientes para poder fiscalizar y poder captar de manera oportuna una infracción. Porque si yo veo como administrado
que la capacidad de reacción de la autoridad administrativa es lenta y que después de muchos años recién toma conocimiento de una conducta infractora, es una mala señal para la sociedad, porque como administrado me da la percepción de que no pasa nada, si yo hago esta conducta, en realidad pues la autoridad poco, existe poca posibilidad de que llegue a fiscalizarme, entonces vemos que en realidad si es que como autoridad administrativa yo voy a disponer una regulación o una intervención, ¿ok? Ya sea comando control, lo que debo también de tener en cuenta es que debo de contar con un equipo que pueda fiscalizar, que pueda asegurar de que se está cumpliendo esta disposición, ¿ok? Importante también cómo va de la mano esto, porque como yo les digo, como administrado me puede dar ese mensaje. Si es que veo que hay una reacción lenta por parte de la autoridad administrativa y a su vez veo que no cuenta con la capacidad para poder fiscalizar, vemos que por ahí, pues, el administrado puede infringir la conducta o la disposición normativa. Y lo otro, un aspecto o un reto en lo que corresponde al comando y control, es justamente la evaluación de resultados punitivos. Si es que hacer un seguimiento, si es que realmente la sanción ha sido la mejor opción. Y aquí yo formulo unas preguntas en el aire. ¿Realmente las multas se terminan pagando? ¿Tenemos data de realmente de los procedimientos sancionadores? ¿Cuántas multas se han pagado? Las multas a la fecha realmente son eh, eh, el mecanismo adecuado de disuasión, realmente cumplen con ese propósito de, de que se van a acabar las conductas infractoras, ¿no? Sería importante tener esa data, ¿no? Por eso que yo suelto estas preguntas, porque de hecho, que puede ser más ventajoso la conducta infractora al administrado, totalmente. Pero la cuestión es que cuestionarnos si es que realmente el tema de las multas viene siendo un mecanismo que disuade, ¿ok? Y en ese sentido, vamos a plantear otras alternativas distintas a la tradicional que es la de comando y control. Entonces, ¿por qué el Estado interviene? En principio, es una atribución constitucional y legal, ¿ok? Y en ese sentido también interviene porque existen fallas de mercado y a su vez también es porque debe de velar por protección de derechos e intereses sociales. Y en ese sentido es porque el Estado interviene justamente porque existen efectos no mapeados o no identificados, ¿ok? Acordes al interés público. ¿Y cuáles son esas principales fallas de mercado? Son los monopolios naturales, esas externalidades o asimetría de la información, por poner algunos ejemplos. Y justamente ante estos supuestos es que el Estado tiene que intervenir o justamente regula a fin de reducir aspectos como asimetría informativa o aspectos de fallas regulatorias. Aquí alguna teoría de la regulación, de por qué surge. Tenemos a la teoría del interés público, una intervención del Estado es para solucionar un problema social y económico de interés de la población. O también tenemos teorías sobre grupos de interés, o lo que se conoce como captura regulatoria, ¿ok? Es un producto o una regulación pensada simplemente en un grupo determinado, nada más. Y aquí ejemplos. Se suspenden las autorizaciones a partir de la fecha. A ver, en un determinado distrito, supongamos, em, Jesús María, a partir de el próximo mes solamente van a poder funcionar hospedajes a partir de 4 estrellas hacia arriba, ¿no? Hoteles o restaurantes con una determinada categoría o lujo. Y la cuestión es que no existe un fundamento
racional sobre esta medida. Simplemente lo que se busca es beneficiar a un grupo determinado de productores o empresarios. Otro ejemplo bastante conocido y que en realidad se sintió cuando fue el contexto de la pandemia fue justamente la pureza del balón de los oxígenos. Lo que se había dispuesto hace bastantes años, incluso hace más de 10 años, era que solamente se iba a ofrecer el balón de oxígeno que tenga una determinada pureza, nada más. Y fue por eso que cuando llega la pandemia, en realidad hubo una crisis del oxígeno, porque se había establecido que solamente la calidad o solamente los que cumplan con lo que se había establecido podían ofertar. ¿Y qué pasó? La consecuencia fue bastante desastrosa, ¿no? Y es más, luego el ministro de Salud, recuerdo que por ahí, por el año 2021, incluso pidió perdón a la población porque no había un sustento detrás para que se pueda hacer este cambio en la pureza del oxígeno. Y la cuestión con estos ejemplos es que pasa o bien o ocurre situaciones en las que el Estado interviene con la intención de beneficiar a un grupo de empresarios. Es un tema cuestionable, bien, en el cual evidentemente se tiene que hacer una investigación respectiva, pero estos ejemplos a veces sí denotan que no existe un fundamento técnico por el cual yo voy a hacer una variación. Entonces, vemos que la evidencia o realizar estudios con un sustento técnico te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y justamente en el caso de, por ejemplo, los balones de oxígeno, no hubo ese tipo de sustento. Y pues, es por eso que fue bastante trágico cuando ocurrió el aspecto de la pandemia, por allá por el año 2020. Ahora bien, el Estado puede tener muy buenas intenciones para poder intervenir, ¿ok? Puede tener la intención de buscar dar solución a un problema público. No obstante, hay aspectos que a veces no se tienen mapeados o a lo que se conoce como estas fallas regulatorias, estos efectos no deseados, es decir, dentro del diseño de la normativa, ¿ok? No se ha tenido previsto estas fallas regulatorias. Entonces, frente a ello, aquí tenemos algunas principales efectos de las fallas regulatorias. El escalamiento, incentivos no intencionales, el cumplimiento creativo, el etiquetado, el desplazamiento, son algunas fallas regulatorias. Por ejemplo, las cosas salen peor, en términos sencillos para que se pueda entender. Yo como regulador tengo la intención de qué cosa? De que justamente quiero reducir el tema de accidentes de tránsito y por ello pues coloco o coloco la disposición de que se debe usar los cascos. Es obligatorio. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un efecto no previsto, como sería el tema de que en la medida que el casco te da la percepción de seguridad, puede generar efectos o conductas temerarias con las motocicletas, ¿ok? Y vemos que sí pasa, ¿no? Vemos que muchas veces en las calles hay malos conductores que realizan acciones temerarias. Y tú lo ves con todos sus implementos de seguridad, porque ¿qué pasa? Es porque le da la percepción que se sienten seguros y que justamente eh, realizan ese tipo de acciones. Entonces, en un principio notamos las buenas intenciones del regulador, pero por otro lado vemos que puede existir un problema no previsto. Luego de ello tenemos incentivos no intencionales, la regulación que puede incentivar a riesgos que de otro modo pasarían inadvertidos. ¿Qué pasa? Si de algún momento u otro el Ministerio de Producción establece, ¿sabes qué?
a partir de tal fecha, tal especie marina pues no se va a permitir su pesca, ¿no? Porque esta está en extinción, ¿no? O porque está pues en veda. ¿Qué pasa? Puede dar la percepción para ciertas personas de que este producto va a valer mucho. Entonces, da esa percepción o esa idea. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Es que la persona, ¿no? Va a ir a cazar a estos animales. Entonces, vemos que tengo las buenas intenciones de tratar de preservar a la especie, pero por ahí vemos que hay algunas personas que no tengo mapeadas que justamente cometen ese tipo de conducta. Y también pasa esto con el aspecto de justamente este ejemplo de la marihuana. Es que se prohíbe el tema del consumo, justamente es el tema de los 8 miligramos, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí? Es que a veces muchas personas se pueden exceder y por lo tanto eh, puede generar el efecto perverso de que personas que conozcan cuánto es la cantidad puedan puedan, digamos, tener o estar predispuestos a usarla o estar predispuestos a ingerirla. Luego de ello tenemos otra falla regulatoria que es la adaptación o cumplimiento creativo. Aquí, en términos sencillos estimados, es lo que se conoce como la criollada, la viveza. ¿No? Está a la disposición normativa, pero ¿sabes qué? Yo le saco la vuelta a la norma y justamente cuando hay una fiscalización en cuestiones laborales, en cuestiones tributarias, lo que yo hago es justamente em, yo lo que busco es cumplir solamente para ese momento, nada más, ¿no? Es la creación de empresas subsidiarias, evasión tributaria a consecuencia de consejería contable. Entonces vemos que existen buenas intenciones por parte de la autoridad, pero surge la posibilidad de que en realidad el problema termine creciendo y termine generando mayores consecuencias de la prevista. Y una de estas es el tema del desplazamiento. Por ejemplo, yo noto que en un determinado distrito el índice de robos a los cambistas de dólares es súper elevado. Por ejemplo, yo noto que en el distrito del Lince el robo a cambistas de dólares que se encuentran en la calle viene siendo bastante elevado por las múltiples denuncias y además esto hace que ponga en riesgo a los vecinos del distrito del Lince. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como municipalidad, lo que dispongo es, ¿sabes qué? A partir de tal fecha queda prohibida la actividad de los cambistas de dólares en las calles. ¿Y qué va a ocurrir esto? Evidentemente, lo que va a pasar es que el problema de la delincuencia ante los cambistas de dólar en realidad se va a terminar trasladando porque no todos van a poder terminar alquilando un espacio para ofrecer dicho servicio. Lo que va a ocurrir es que los cambistas se van a terminar trasladando a los distritos aledaños, ¿ok? ¿Y qué pasa? Ellos se trasladan y el problema de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana también se va a terminar trasladando. Y también esto ocurre bastante, estimados, como por ejemplo con cuando el Estado hace unos años disponía mucho este tema de los famosos estados de emergencia, ¿no? Que, por ejemplo, en el Callao se disponía que ante tal fecha se iba a declarar el estado de emergencia, ¿bien? ¿Y qué pasaba? Es que, sí daba los resultados, digamos, en los distritos del Callao, pero ocurría que el problema de la delincuencia en un principio, no podría decir que descansaba, pero sí ocurría que se terminaba trasladando a distritos aledaños, distritos de Lima Norte, tal vez como San Martín de Porres o Los Olivos, terminaban creciendo los números de incidentes
en relación a temas de seguridad ciudadana. Entonces, vemos que en realidad, si bien la autoridad puede tener las muy buenas intenciones, las cuales pueden tener consecuencias bastante grandes, o ver que en realidad el problema se termina trasladando, ¿ok? Entonces es importante poder tener mapeado esto. Posibles causas de estas fallas regulatorias: captura regulatoria, como hemos visto, es el diseño de normativas para un sector en específico o para cierto grupo empresarial, diseño inadecuado, ¿ok? Planeamiento inexistente de enforcement, falta de coordinación administrativa y política, visión de corto plazo, problemas de consistencia y limitada evaluación posterior. ¿Qué pasa? Eh, Como parte de un diseño de normativas o de regulaciones, tiene que considerarse estimados, en principio, eh, crear regulaciones con evidencia, ¿ya? Y esto que lo estoy comentando, de hecho, que lo van a ver las próximas sesiones a cargo de profesionales de primer nivel, muy excelentes. Y a lo que voy es que también los problemas o las posibles causas, ¿ok? Es que en principio son diseñadas sin evidencia. Lo otro es que también em, no hay un trabajo conjunto con los stakeholders. Es decir, cuando el Estado crea una normativa, lo hace estimado desde su escritorio, lo hace el funcionario sentado de su escritorio, no ve la realidad de cómo es realmente la situación en la cancha. Y para ello, para quitar justamente ese tipo de creencias o pensamientos, es importante trabajar con los stakeholders, con los involucrados, con el sector privado, con a quienes se le va a terminar aplicando esta regulación. Entonces, ¿ello qué te va a permitir? Que a través de mesas de trabajo, las cuales tiene que ser un trabajo transparente, ¿ok? Y un trabajo, una coordinación mutua, se pueden lograr mejores políticas públicas. Porque en este caso, el sector privado me va a transmitir a mi Estado cuáles son realmente sus necesidades o cómo realmente atacar el problema que yo como Estado busco solucionar. Y de esa manera vamos a tener regulaciones más eficientes, es decir, que pueda cumplir con el objetivo a un menor costo posible. ¿Ok? Aquí vemos algunos mecanismos de solución frente a estas cuestiones de fallas regulatorias, como vendría a ser el análisis de impacto regulatorio. Es una metodología que te permite elegir la mejor opción o la mejor alternativa en base a todo un proceso, ¿ok? Y eso se da de manera ex ante, es decir, antes de crear la norma, yo aplico esta metodología a fin de elegir la alternativa más eficiente. Luego tenemos experimentación regulatoria, evaluación posterior, enforcement responsivo y escalonado. Y en ese sentido, ya que hablamos de impacto regulatorio, ¿ok? Dentro de la metodología, la cual parte en principio de la identificación del problema, porque de hecho todo parte de ahí, y para que posteriormente los objetivos, las alternativas sean las correctas, porque caso contrario, solamente estaría atacando o tratando de resolver los síntomas. Es importante establecer en principio realmente el problema, identificarlo, ¿ok? Luego de ello, objetivos y, en ese sentido, en esa línea, alternativas. Se recomienda que una de las alternativas a considerar estimados dentro de esta metodología, en realidad, debe de ser la alternativa de no regular, ¿ok? La alternativa de no regular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad, en un primer momento, es que el Estado
pueda evaluar si es que realmente debe de intervenir o no. Y esto bajo dos aristas. Una, es porque existe la posibilidad de que los propios agentes económicos puedan terminar resolviendo el problema, ¿ok? O otro aspecto importante es porque tal vez ya existe una regulación y lo que está fallando es el tema de implementación. Y aquí un ejemplo. En muchas municipalidades, por cuestiones de controlar el orden dentro de su distrito, lo que hacen es, y también con la finalidad de eh, buscar la tranquilidad de los vecinos, es que a partir de una determinada hora, los locales nocturnos como discotecas o bares cierran, digamos, de lunes a jueves 10 de la noche y fines de semana 3 de la mañana. ¿Ok? Y lo disponen mediante una ordenanza municipal. Pero ¿qué pasa? Si es que mi intención es buscar la tranquilidad de los vecinos, lo cual evidentemente está bien, lo que debería de hacer, en principio, es revisar el stock regulatorio, porque ya existen disposiciones referidas a controlar el ruido o los decibeles de estos locales. Ya existe. Lo que podría estar fallando aquí es una cuestión de fiscalización. Y lo que busco, en la medida que no tengo la capacidad para fiscalizar, es crear una regulación adicional. Pero ¿qué pasa? Vemos que la alternativa de no regular puede ser una alternativa eficiente que termine dando, digamos, una solución a este problema planteado, dado que la norma existe, pero lo que está fallando aquí, ¿qué cosa es? Es su aplicación. Entonces, vemos que en realidad, en muchos casos, se crean normas cuando ya existe la norma para tal problema. El Perú es una máquina de producción de normas increíble. Y es más, sería interesante que antes de crear una norma se pueda identificar si es que ya existe o no una norma para tal problema. Porque ante cualquier eventualidad que ocurre, como mencionaba en un principio, la solución planteada siempre es la creación de una norma. Pero no se hace el trabajo de poder investigar de que si ya existe una solución justamente para dicho problema. Yo en el ejemplo que les he trasladado, vemos que existe, ¿ok? Una regulación, una normativa que pueda ayudarte o que pueda ayudar justamente a controlar el tema del ruido en los locales. Bien, entonces puede surgir también justamente que los propios agentes de mercado terminen dando solución al problema planteado. A lo que voy es que si se va a buscar solucionar un problema, debo de tener mapeado como una alternativa la de no regular, es decir, la de no intervenir. Pero, como le digo, esto no significa que yo como Estado no voy a hacer nada, sino lo que significa es que, de igual manera, pueda investigar y pueda determinar que, de ser el caso, ya existe una disposición que justamente dé solución al problema que yo deseo atender. ¿Ok? Entonces, sí, también dentro de la metodología del impacto regulatorio, la OCDE también sugiere que se tenga en consideración como una de las alternativas la de no regular, porque cuando se implementa o cuando se da una normativa, tengamos en cuenta, estimados, que estamos trasladando costos. O sea, una disposición trae consigo, evidentemente, una obligación, pero esta obligación trae costos y a veces estos costos, o en su gran mayoría, son trasladados a los consumidores. Nosotros como consumidores terminamos pagando estos costos que pueda generar implementar una disposición normativa.
Otro ejemplo, ¿ok? De alternativa a la regulación tradicional, por ejemplo, a la de comando y control, es la regulación responsiva. Bien, y esto, estimados, va a depender mucho de, como dice su nombre, a cómo responda realizando. ¿Ok? Quiere decir que aquí el regulador debe de escalar de manera gradual la pirámide de cumplimiento en base a la conducta que tenga su administrado. Y para ello, yo tengo que saber quién es mi administrado, tengo que conocer, tengo que saber. Entonces, voy a ir graduando, voy a empezar desde la base con acciones de persuasión, es decir, no voy a ir con el garrote directo a sancionar, no voy a ir directo ante un problema o ante una infracción, no voy a ir directo ya con el sancionador. No, no voy a ir directo con la multa. No, sino lo que voy a hacer es justamente hacer qué cosa? Fiscalizaciones orientativas, ¿ok? También puedo hacer capacitaciones porque, estimados, como yo justamente les decía cuando iniciaba la charla, es que en un principio tenemos administradas que desconocen de la norma o de la obligación y a su vez que no comprenden realmente cuál es la obligación. Entonces, si como Estado tengo un rol proactivo desde capacitarte y a su vez darte las herramientas para que puedas cumplir, entonces, y yo veo que existe esta disposición como por parte de la administrada en cumplir, entonces yo no voy a ir directo a sancionarte, sino lo que voy a hacer justamente es, ¿sabes qué? Veo que estás cumpliendo, entonces va, va, digamos, va generando ese cambio de conducta. Puede surgir una pregunta, ¿no? Mecanismos alternativos a la revolución tradicional, pero tengamos en cuenta que el Estado actúa en marco a la legalidad, ¿correcto? Porque esta puede ser una de las preguntas que se pueden estar haciendo. Antonio, todo bonito lo que tú me dices, pero ¿dónde está el sustento normativo? ¿No? Si, caso contrario, si yo aplico regulación responsiva, tengo pues al organismo de control interno o puedo ser pasible de un procedimiento disciplinario, ¿no? No obstante, el título preliminar del todo del LPAG, en su artículo número 4, el cual habla de los principios administrativos, habla de los principios pues como el de proporcionalidad o el de razonabilidad. Entonces, sí es permitible, estimados, aplicar regulación responsiva con mis administrados. Y, ojo, aquí el Perú viene aplicando regulación responsiva, ¿ok? Y en ese sentido, ya que ustedes han tenido las clases de barreras burocráticas, de hecho que el mejor ejemplo en el Perú de aplicación de regulación responsiva ha sido el INDECOPI y justamente en materia de eliminación de barreras burocráticas. Y, y aquí hablamos de eliminación voluntaria de eliminación de barreras burocráticas. Es decir, la comisión no ha ido directo con el garrote a sancionarte, sino ¿qué pasa? Ha habido toda una estrategia detrás para justamente lograr la eliminación voluntaria. Y para eso, ¿cómo es que se da? En principio, evaluación y diagnóstico. Luego, ¿qué pasa? Informativa y de persuasión. ¿Cómo, Juan Antonio? Mediante cartas. Yo te informo a ti, entidad, que estás aplicando la barrera burocrática de que si tú sigues aplicando dicha exigencia, ¿ve? Puede ser apacible de una multa. Y a su vez, el funcionario público que sigue aplicando esa barrera también se le puede imponer esa multa. Entonces, hasta aquí, estimados, yo no estoy iniciando ningún sancionador. Simplemente estoy informándote mediante una carta. ¿Qué puede ocurrir? ¿No? Son aquí Indecopy una labor muy estratégica, justamente diseñaba estas cartas, ¿ok? Y pues comunicaba
cuál podría ser la consecuencia. Y aquí no termina todo, porque tiene que haber un diálogo constante con tu administrada. Como digo, es una labor de hormiga, estar detrás también del administrado. Y, y en esa línea, como yo planteaba, es que puede existir un desconocimiento de lo que significa el tema de barrera burocrática y las consecuencias que puede traer esta para el ciudadano y para también la autoridad que la está aplicando, en la medida que puede tener una multa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se da este proceso de capacitación. Bien. Y en ese sentido, ya teniendo los conocimientos, ya teniendo, ya comprendiendo realmente qué son las barreras burocráticas y por qué las barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad son tan negativas para nuestro país, decidió eliminarlas de manera voluntaria. Y lo cierto es que Indecopi ha generado muy buenos resultados respecto a la aplicación de la regulación responsiva. Y en ese sentido, ok, sí es importante tener mapeado como estrategia el tema de regulación responsiva, y justo hace un momento yo le aplicaba cuál es la base normativa de esta. ¿Y cuáles son las grandes limitaciones de la regulación responsiva? Es que en sí no se debe, en principio, estimados, a veces muchas ocasiones se considera al procedimiento sancionador como un fin y no como un medio. A veces, a ver, seamos sinceros, mm, muchas veces se considera que la primera opción ante un incumplimiento, ya directo, iniciar el procedimiento sancionador, ¿no? Es lo que ocurre. O aplicar sanciones es un símbolo que la ley sí se cumple. Y además, ¿qué pasa? Es que si no sanciono, o sí puede pues, estar detrás, o puede venir o pedirme información. Entonces, sí existen limitaciones, efectivamente. Hay la base normativa para poder aplicar regulación responsiva, justamente, e incluso la Constitución Política del Perú también establece en su artículo número 200. Pero a lo que voy, estimados, es que no consideremos, ¿ok?, al sancionador como una primera opción, sino es que creo que también desde la fiscalización, y una fiscalización orientativa, podemos generar un cambio de conducta. Con las intervenciones, ya sea por regulación responsiva, ya sea por el tema de no regular o otras alternativas, finalmente, como decía en un principio con la definición, con cada intervención que yo haga, lo que busco finalmente es un cambio de conducta, ¿ok? Entonces, realmente una fiscalización orientativa puede generar ese cambio de conducta. Pero ojo, va a depender mucho de qué cosa, de cómo responda mi administrada frente a la graduación que yo voy realizando. Muy bien. Y es de conocimiento público, creo que Indecopi ha generado muy buenos resultados respecto a la eliminación de barreras burocráticas. Adicionalmente ha aplicado otras medidas muy interesantes, y es por eso que yo traigo a colación el caso de la SEP como un caso de estudio y de éxito respecto a esta medida. Y también, ya que hablamos de barrera burocrática, un aspecto importante es el de enfoques conductuales. ¿Ok? Em, es una alternativa novedosa, ok, a lo que es el comando y control. Y ejemplos tenemos varios. En principio, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas Regionales de COPI ha aplicado ciencias del comportamiento, bien, y también tenemos en el caso de la OEFA, a través del BIOEFA, que también ha aplicado las ciencias conductuales con la finalidad de lograr una mejor respuesta de sus administradas. ¿Qué ocurre o cómo fue esto para que ustedes me puedan entender? Porque a veces
Se habla de ciencias del comportamiento, ¿no? Y evidentemente eso tiene que ver con aspectos psicológicos, conductuales, y aquí también como parte del programa hay una sesión netamente sobre esto, pero yo lo que voy a comentar ahora son ejemplos. Les decía, el BioEFA y también Indecopy, es que, ¿qué pasa? En el caso de BioEFA, en un principio levantó bastante información y data para saber cómo intervenir, pero detectó que existía un alto índice de falta de respuesta por parte de sus administradas. Es decir, las administradas, cuando yo le pedía la información, no respondía o no contestaba. Y, estimados, en un procedimiento sancionador de oficio, si no me remiten información, no voy a poder delimitar responsabilidades o saber si realmente se cumplió o no con la normativa. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que hizo BioEFA o el OEFA, ¿no? Es justamente cambiar la estructura del texto del requerimiento, y lo que hizo fue justamente decirle en la primera cara del documento que iba notificado o iba dirigido al administrador al cual se le requería la información, se le decía, ¿sabes qué? Si tú no me remites información, la consecuencia va a ser tanta cantidad de UITs. Y aparte, le colocaba el monto en soles. Y evidentemente, a veces cuando vemos UITs, tú ves 10 UITs o por ahí como que dices, no lo ves tan grande. Pero si yo te coloco el monto de más de 50.000 soles en dinero, ahí lo ves diferente. Entonces, vemos que ante el cambio del documento, hubo una respuesta por parte de los administrados. ¿Ok? Hubo una respuesta y esto significó el incremento de la presentación de documentos cuando eran solicitados como parte de una fiscalización. Entonces, ojo, el tema de ciencia de estos, de los enfoques conductuales, no se va a poder realizar con todos, porque no todos van a poder responder de la misma manera ante el enfoque conductual. Y para eso se hacen pequeños experimentos, ¿ya? Los cuales luego tienen que ser analizados. Es decir, este ejemplo que yo les traslado ha sido enfocado en un determinado público. Y como yo veo que viene funcionando, ¿qué pasa? Lo replico, ¿no? Voy aumentando mi público objetivo. Y a lo que voy es que en temas de enfoque conductual es muy importante el tema de la experimentación, ¿ok? Es decir, analizar con un equipo multidisciplinario, de hecho, que es muy importante, en la cual intervienen economistas, abogados, psicólogos, ¿ya? Es que voy a conseguir mejores resultados. Y eso también ocurrió con Indecopi, y es más, la comisión que lidera Francisco Ochoa también aplicó ciencias del comportamiento, bien, en los casos referidos a barreras burocráticas, y también lo que hizo es justamente cuando en las actividades de fiscalización, lo que hacía es que en un primer plano, la información más visible frente a los ojos del funcionario público sea cuál es la consecuencia que va a ocurrir si es que no me traslada la información. Entonces, es importante cómo estos enfoques conductuales pueden lograr mejores resultados. Sin embargo, a veces, pues, también tiene algunos aspectos importantes, ¿no? Esos temas de alternativas a la revolución tradicional, porque sí debe existir, estimados, un compromiso desde la alta dirección, ¿ok? En el caso de OEFA lo hubo en la gestión cuando se aplicó el tema del BioEFA, tiene que existir un grado de compromiso, un grado también de un equipo técnico, de conocimientos en la materia, ¿bien? Porque a veces pueden ocurrir consecuencias no previstas y en el Estado estas consecuencias
pueden ser muy grandes. Entonces, es importante un compromiso real desde la cabeza de la entidad y también estar, pues, un equipo multidisciplinario formado en la materia de mejora regulatoria. Y vemos que en sí viene generando realmente buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, en tema de precios, a ver, el Perú, o bueno, el Estado no puede controlar, digamos, en el caso de los precios de los medicamentos, no puede decir cuánto va a costar el medicamento. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto, como Estado, no te puedo decir cuánto es el precio, no puedo determinar el precio del medicamento, pero lo que sí puedo hacer es crear un aplicativo, ¿no? O una plataforma en la cual yo te haga una comparación de el precio de medicamentos en distintos establecimientos. Y sí lo hay, o sea, sí hay esa plataforma por parte del Ministerio de Salud. Entonces, la persona va a ir efectivamente por el precio más bajo. ¿Mm? O también estos mensajes o estos recordatorios que nos mandaban mucho cuando era pandemia, ¿no? Quédate en casa, ¿no? ¿Cómo era? Porque te quiero, ¿no? Me quedo en casa. Había estos mensajes recordatorios que eran enviados con mucha frecuencia en nuestro celular. Y también, otro ejemplo, ya que hablamos de temas de precios, en el caso de combustible, el facilito de Osidermin, yo te digo cuáles son en los lugares en los cuales el precio del combustible es más barato. Yo no estoy regulando precios, ojo, no puedo, pero te estoy orientando, ¿no?, a ti de que puedas acudir a estos establecimientos. Entonces, es importante, estimados, cómo en realidad la ciencia del comportamiento puede hacer de que los administrados actúen de una determinada manera. Pero de hecho que hay cuestionamientos, ¿no?, con el tema de la ciencia del comportamiento, porque sí significa en realidad una variación en la conducta o tal vez puede ser considerado como una actuación bastante invasiva por parte del Estado, ¿no? Es cuestionable, ¿no?, a veces, ¿no? Porque el Estado, con la aplicación de estas medidas, es como que está buscando que tú, ciudadano, actúes de determinada manera. Tal vez puede estar incluso limitando algunas libertades, ¿no? Es cuestionable, pero vemos, estimados, que finalmente, pues, em, lo que busco como Estado es que termines realizando una determinada conducta, y aquí, ojo, no te estoy aplicando un comando y control, no estoy yendo con el garrote, sino simplemente estoy modificando algo, ya sea un documento o te estoy enviando información, y utilizando las palabras adecuadas o poniendo connotación en lo que yo busco como entidad, por ver los resultados. Pero ojo, no basta em, con hacer el experimento, sino es que también tiene que haber un seguimiento adecuado, porque en esa experimentación debo hacer los ajustes correspondientes. O tal vez, si es que no veo que que no viene funcionando de forma adecuada, puedo dejar de aplicarlo. Pero ¿qué pasa? A veces el tema de las ciencias de comportamiento pueden terminar quedando en el olvido, porque tal vez con estos mensajes de texto o con esas medidas ya, ya queda en el pensamiento o en la idea de mi administrado, así que ya no es necesario intervenir, ya logré mi cometido, ¿no? Ya con tantos mensajes, ya logré mi cometido. O con el tema de las cartas, ¿no? Ya sabes que ya sabes tú finalmente cuál es la consecuencia que puede ocurrir si es que tú sigues aplicando esa barrera, ¿no? Como última alternativa a la regulación tradicional, estimados, perdóname por haberme excedido un poco del tiempo, es la regulación por arquitectura. A ver, aquí ya hablamos un poco del espacio físico, ya. Por ejemplo, una barrera en una casa significa, pues, que yo no voy a trasladar o ingresar a tal domicilio, ¿no? Si es que yo veo que está cercado, evidentemente, es una barrera, yo no voy a acceder o pasarme, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos que los espacios físicos en realidad cumplen un rol
también importante. Por ejemplo, en la municipalidad de San Isidro, ¿no? Perdón, en el distrito de San Isidro, uno de los problemas por años ha sido el tema de la carencia de estacionamientos, ¿no? Es una zona, la zona financiera. Vemos que uno de los problemas justamente era el tema de el estacionamiento. Se veían muchos carros en las calles, era pan de cada día. ¿Y qué pasa? A fin de tratar de reducir este tema de ver carros en la calle, lo que establece como municipalidad, ¿qué cosa es? En estos espacios coloco maceteros. Por un lado, puedo considerar que estoy adornando las calles, pero mi intención finalmente, ¿qué cosa es? Que no vengas con tu vehículo a estacionarte ahí, porque ya hay un macetero ocupando esto. ¿Bien? Otro ejemplo bastante particular era que ustedes recordarán en el sitio de Miraflores hay este puente que actualmente tiene lleno de colores y de luces, pero es un puente con muchas historias trágicas porque había un alto índice de suicidios, ¿bien? En este puente. Y ustedes verán que a la fecha em, el diseño ha sido modificado, hace bastantes años ha sido modificado. ¿Se habrá reducido el número de suicidios? Creo que antes las noticias eran bastante frecuentes en relación a suicidios en ese espacio, en ese puente. A la fecha, no he escuchado, entonces, noticias al respecto a esa noticia, pero vemos cómo con con la modificación de espacios podemos lograr cambios de conducta, finalmente, ¿no? O reducir o atacar el problema que buscamos atender. ¿Ya? Entonces, estimados, también aquí un poco de autorregulación, más que todo es cuando o lo que se conoce como compliance, ¿no? Es decir, aquí el cumplimiento normativo nace como de iniciativa propia por parte del proveedor o el administrado, ¿bien? Y justamente como estrategias de cumplimiento a la regulación tenemos dos, el compliance y el enforcement. Compliance es el cambio de comportamiento que llevaría a la reducción del problema, se daría mediante un conjunto de procedimientos y buenas prácticas con el fin de prevenir y gestionar los riesgos asociados a un incumplimiento de la regulación. Por ejemplo, el tema de compliance em, en materia, a ver, de libre competencia. Hay hay pasos establecidos, pero el compliance, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar desde un aspecto económico, porque tú, al estar cumpliendo con la normativa, ya ante una eventual fiscalización, se va a denotar que vienes cumpliendo con la regulación. Lo otro, desde un aspecto reputacional, vemos que en los casos, por ejemplo, de libre competencia o en otras materias, o penal, en un principio, porque el compliance fue diseñado para esa línea, vemos que desde un aspecto reputacional eh, afecta bastante a las empresas cuando son sancionadas en esta materia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de libre competencia, en esa reciente noticia que ha salido sobre la concertación de laboratorios que ha estado por varios años en materia de salud, va a ser muy grande el tema de la afectación en su reputación y más en materia de salud, ¿no? Entonces, vemos que en realidad las buenas prácticas corporativas o el cumplimiento de una forma preventiva va a ayudar a todas luces, desde un aspecto económico, a evitar grandes sanciones y también desde un aspecto reputacional, porque poniendo otra vez este caso, vamos a ver de aquí a unos meses o a unos años, cuando finalmente se resuelva este caso, cómo la sociedad también va a responder frente a esta situación. La evidencia nos dice que, por ejemplo, cuando fue el tema de las farmacias, hubo una respuesta bastante fuerte por parte de la sociedad.
en relación a las farmacias involucradas. Entonces vemos que sí, el tema reputacional sí es bastante fuerte. Otra forma de cumplir con la regulación es el informe. Y para ello es que existen diversas estrategias para que las entidades públicas promuevan a los agentes del mercado el cumplimiento. Informes es justamente buscar el cumplimiento de las normas en general. Pero para ello vemos que si yo busco el cumplimiento de la norma, a ver, si yo voy a diseñar una regulación, debo también de considerar los aspectos que le decía. Es que la regulación sea diseñada de una manera comprendida, pensar en quién es mi público objetivo, a quién le voy a aplicar la regulación, eh, y también de que estas personas de por sí desconocen cuestiones del derecho. Entonces, pensar en ellos, porque ellos pueden tener la voluntad de cumplirlas, pero ¿qué pasa? Tal vez por un tema de desconocimiento o por falta de interpretación, no terminan logrando con cumplir, ¿ok? Y además, un aspecto importante es que si voy a establecer una medida de comando y control o una regulación, debo también de asegurarme de que cuente con las herramientas para poder fiscalizar y asegurar el cumplimiento de estas. Porque si yo no tengo un equipo de fiscalización fuerte, o que pueda actuar de manera efectiva o oportuna, en realidad voy a dar un mal mensaje, ¿ok? Porque el Estado tiene que también responder de manera rápida. Porque si el administrado ve que como Estado te demoras años en aparecer, o ves que, o se ve que en realidad las multas son muy bajas, no va a terminar logrando el cambio de conducta, ¿ok? En ese sentido, estimados, yo quería agradecerles a todos ustedes por haber estado conectados y siendo casi 9:20, estaría culminando la presente charla. Muchas gracias con todos los presentes. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Me parece que Renato Morales tiene una interrogante. Sí, 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 lo veo. Mm, No sé si o puede encender su micrófono o por el chat. Sí, ya está habilitada la opción para que puedan activar su micrófono los participantes. Al parecer no hay ninguna pregunta, estimado doctor. En ese Ajá. caso queda agradecerle enormemente por haber aceptado la invitación de participar en este curso. Estamos muy contentos con ello. Muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento con todos nosotros. Eh,
Esperamos que en una próxima oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre es un honor contar con su persona. Siempre se aprende algo muy bueno y muy interesante de su persona, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muy bien, muchas gracias a todos. Perdón, recién puedo activar mi cámara. Un gusto saludarlos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen feriado. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor.